silencia mi micrófono. ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Normal? Ok. Bueno, vale, listos. Entonces, bueno, yo creo que empezamos ya porque tenemos poco tiempo. Tenemos dos invitados hoy. Esta nueva manera de conversatorio y es diferente a la dinámica que hacemos habitualmente de un taller de clase todo el tiempo, 2 horas, sino que hoy vamos a tener un conversatorio con dos invitados que, pues, digamos, por su disponibilidad, pues podemos contar hasta ahora con ellos porque han estado trabajando muchísimo. Uno de ellos es Fernando Gómez, el editor de Cultura y además conocedor del mundo de las artes plásticas y particularmente del género de la crítica de arte. Se va a unir más tardecito. Y está también Carol Malaver, cuya experiencia es muy interesante para nosotros en este momento como periodista desde dos ángulos. Uno, siendo su editora de Bogotá, ha trabajado en la sección Bogotá durante mucho tiempo, pero no solo consiguiendo historias, es una cronista y entrevistadora muy avesada, que digamos en otros escenarios hemos tenido que trabajar sobre temas de salud mental de la ciudad, lo cual es un tema interesantísimo, pero también tiene una gran aproximación desde el mundo de la sección Bogotá, con las industrias culturales, que es el tema principal de esta charla de hoy, que tiene que ver un poquito como con cómo entender la dinámica del escenario Bogotá como cultura en una época en la que, por ejemplo, hace un rato en el conversatorio que teníamos en Instagram Live, este señor de un medio alternativo que se llama Bogotá Social decía, es que el Estado tiene que financiar la cultura y tiene que financiar a los medios que cubren la cultura y bueno, en fin, como una especie de cultura inherente a la cubre el Estado y todo lo tiene que hacer el Estado. Y otra es cuando las entidades culturales hacen gestiones distintas. Por ejemplo, venimos de un gobierno que hablaba de la, que hablaba de la economía naranja. Y hoy pero lo que sí ha tenido la ciudad de Bogotá son unas instituciones culturales constantes, probablemente más constantes y con sus proyectos más largos que otras entidades de la ciudad. La Filarmónica de Bogotá, el mismo IDARTES, y bueno, en fin, otro montón de instancias de las que es muy valioso que Carol nos comparta gran parte de su experiencia cubriendo la sección Bogotá y trabajando con estas industrias culturales de la ciudad, para entender un poquito este entorno. Carol, para ponerte en contexto, todos ellos son participantes de Manada, que son, como les contaba, periodistas, estudiantes o empíricos que desde las diferentes localidades de la ciudad están contando historias para el proyecto Manada, y digamos que registran cómo se mueve la ciudad en esos entornos. Entonces han hecho historias desde, desde las escritoras mujeres, desde las voces de las mujeres en la música, desde los cuenteros del Salitre, por ejemplo, James que se acaba de conectar es la moda como un lenguaje de identidad de la ciudad y en fin, un montón de historias que han salido de su trabajo con las secciones. Ahí también llegó Fernando Gómez para hablarnos ahorita de crítica. Como verán, tenemos dos temas grandes que vamos a ir explorando a lo largo de esta hora, por lo que les agradezco mucho el tiempo a Fernando y a Carol que sacan para estar con nosotros en este proceso. Carol, bienvenida. Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Hoy estaba un poco embolatada y casi no puedo Sí. venir, pero de verdad tenía muchas ganas de poder compartir este espacio con ustedes. Este tema de las industrias culturales es bastante interesante, a veces por las tragedias y cuestiones de la ciudad, esta ciudad loca, pues no la cubrimos como la deberíamos cubrir desde una sección como Bogotá tan interesada en temas locales, pero realmente es fascinante lo que uno se puede encontrar caminándose a Bogotá, yendo por las calles, conociendo nuevas culturas. Es fascinante. Este tema de las industrias culturales, ustedes, si se acuerdan, todos muy jóvenes, es un tema que uno lo saturaban en la universidad.
Pues obviamente no soy experta de este tema desde lo filosófico, pero si se acuerdan, no sé, creo que había uno que se llamaba Benjamin, no, Max Horkheimer, no sé, algo así. Eran tres, yo me acuerdo, creo que el otro era Teodoro Adorno. Y entonces le hablaban de cómo estos tipos habían transformado todo lo que para ese momento de la historia eran las industrias culturales, que antes eran exclusivas para un cierto público de élite y que luego con la masificación se fue transformando en otra cosa, dándole posibilidades a otras personas de ser visibilizadas. Ahorita pues peor, porque en las redes sociales incluso las personas pueden comprar una obra por internet y volverla viral y volverla famosa. Pero entonces pues la masificación es aún mayor, gracias a las nuevas tecnologías, pero por tanto esas críticas que persisten a ese modelo mercantilista y ese modelo de masificación persisten. Eh, Unos están a favor, otros están en contra, pero en lo que uno se da cuenta en la práctica, ya desde el oficio que yo tengo, es que pues hay de todo, hay cosas buenas y hay cosas malas. En Bogotá, por ejemplo, no sé si ustedes que manejan el tema, se han dado cuenta lo visible que se ha vuelto Bogotá para el mundo en este tema de las industrias culturales. Nosotros ya somos famosos por festivales como Rock al Parque, este otro festival famosísimo al que lo van los pelados, que no he podido ir yo porque ya no aguanto esos trajes. Pero somos famosos por esos festivales, Salsa al Parque, ya nos reconocen y somos visitados por muchos extranjeros que vienen acá a conocer culturalmente cómo nos movemos en esos ámbitos y cómo nos hemos convertido en esa meca en este tipo de festivales. Somos famosos en los festivales gastronómicos también. No con poca gente ha hablado de la variedad gastronómica que hay en Bogotá, y no refiriéndose solamente al tema de la comida, sino a la parte cultural e histórica que hay alrededor de este tema, por ejemplo, en ciudades como Bogotá. Yo hablo como Bogotá pues porque es la ciudad que más me he caminado, pero realmente es un movimiento que se está gestando en muchas ciudades del país. Nosotros somos visitados por muchos extranjeros que vienen a conocer cosas tan ancestrales como la chicha en el barrio La Perseverancia. Cosas que uno estando acá no las conoce, pero que vienen otros personas de otros países a conocer, no solamente a tomar chicha, sino a conocer toda la historia que hay detrás de esto. Pues bien, a raíz de todos estos movimientos que se han ido gestando en la ciudad, pues vuelve y sale la necesidad ya del Estado, ya del distrito, de bueno, ¿cómo le sacamos provecho a esto? Y entonces vienen los críticos, no, pero ¿cómo le van a sacar provecho a algo que es tan de nosotros, tan único, que no se puede masificar, que no se... No, pues es visibilizando a esas personas que hay detrás de esos movimientos culturales y contándole a la gente, por lo menos en mi caso desde el periodismo, por qué es tan importante, cuál es su historia, por qué eso nos hace diferentes. Porque, por ejemplo, una sola ciudad como Bogotá es tan diferente por localidades, ¿no? No es lo mismo lo que uno encuentra en Suba, lo que uno encuentra en Usaquén, lo que uno encuentra en San Cristóbal Sur, lo que uno encuentra en Tunjuelito, pero en todas las localidades, por ejemplo, hay movimientos culturales fascinantes. Nosotros intentamos, por ejemplo, hacer un producto periodístico, digámoslo así, que se llamaba el Recoveco. Y el Recoveco era un producto multimedia en donde yo me iba a alguna parte de la ciudad a contarle a las personas qué pasaba en un rincón de la ciudad. Rincones, pero no muy conocidos, o sea, no decirme me voy a la zona rosa o me voy a sitios que ya uno sabe que la gente conoce, o qué sé yo, el centro histórico de Usocán, que igual es muy importante, pero digamos que son sitios ya más conocidos. Pero, por ejemplo, nos fuimos a un sitio que es el Museo del Vidrio, que muy poca gente conocía, y alrededor de ese museo había una historia impresionante del barrio, en donde había familias enteras dedicadas a manipular el vidrio y convertirlo en todas sus formas y pues comercializarlo. Y así pasa en toda la ciudad. Hay cosas fascinantes que han ido convirtiendo a Bogotá en un centro, de verdad, en un potencial de industrias culturales. En Teusaquillo hace menos de 10 años estaba gestando, por ejemplo, un proyecto local súper bonito que era empezar
a potenciar restaurantes pequeños con comida especializada, pero además en donde era el encuentro de escritores, de artistas, de gente interesada por ejemplo, en presentaciones teatrales pequeñas. Ese fue un movimiento muy bonito. Otra experiencia que ya está ocurriendo en este momento, en este tema de industrias culturales, es, por ejemplo, lo que está pasando alrededor de los cables. Eh, en el de Ciudad Bolívar y en el de Medellín, uno ve cómo alrededor del Metrocable se están gestando. ¿Por qué razón surgió? Yo nunca me imaginé que esto pudiera pasar, pero la gente generó una identidad a partir de estos cables y empezó a mover una cantidad, el tema del muralismo, por ejemplo, en los techos, en las paredes, los grafitis. El tema del muralismo en Bogotá es impresionante. Ahora uno va a la Candelaria y hay galerías, hay recorridos con una cantidad de visitantes de otros países. Entonces, si bien es cierto, no deja de haber críticas cuando esa tradición cultural se degrada de alguna manera con la masificación, pues también es cierto que hay un gran potencial si se maneja bien. Y de ahí la importancia del distrito, por ejemplo. El distrito ha hecho cosas muy importantes, por ejemplo, con los clústeres culturales, ¿no? Lo que está haciendo en San Felipe es bien interesante, ¿no? Lo que está haciendo es visibilizar una cantidad de artistas que antes de pronto no tenían esa posibilidad de mostrarse como lo está teniendo ahorita, potencializando un barrio que ahora se ha vuelto en un lugar en donde hay una gran visibilidad de artistas locales, de artistas jóvenes, de artistas nuevos. Entonces, sí creo que nos falta como medio de comunicación potenciar más eso, porque nos quedamos mucho en la tragedia. Y a veces en las secciones, pues obviamente también por razones de tiempo se, 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 se volcan a de pronto cubrir los más conocidos, los más famosos, los que más, ¿no? Y hay una cantidad de tendencias urbanas que son importantes de rescatar. Entonces, bueno, no sé, yo me siento acá como en un monólogo, no sé si ustedes No, tengan también. alguna curiosidad o quieran hablar de algún tema en específico, pues desde la experiencia que tenemos en la sección. De acuerdo. Y perdón, para aclarar a todos, la dinámica en esta ocasión no es clase, sino que todos hagamos preguntas. Entonces, a partir de este espacio, si tenemos inquietudes que rodean desde el ejercicio del periodismo local que se hace, como por ejemplo el que hace Carol, o desde las mismas industrias culturales, las aproximaciones a ciertos temas, es este el momento indicado. También está Fernando Gómez, aunque no sé si ya está en capacidad de hablar. Sí. Hola, Sí, Fernando. ya pude conectarme. Ah, bueno, vale. Y está Fernando Es que Gómez. estaba con el celular y no es lo mismo. Claro, todo bien, todo bien. Muchas gracias, Fernando, que se estaba movilizando y logró llegar corriendo para estar con ustedes, con nosotros. Entonces, muchas gracias, Fernando, por esta oportunidad. Que con Fernando teníamos, sobre todo, particularmente nos llamaba la atención el tema de la crítica de arte, pero estamos abiertos a hablar hoy, en este rato, que ya son las 6:15, aprovechar muy bien el tiempo porque se pasa toda. Sobre pues la cultura en general, porque él es el editor actual de Cultura, además de director de la revista Bocas. Entonces, para que aprovechemos su presencia aquí, Fernando. Hoy lo citábamos por tema de crítica de arte. ¿Alguna anotación para empezar acerca de la crítica de arte como la Pues entendemos? más allá de la crítica de arte, yo quisiera eh, empezar oyéndolos sobre la idea que tienen de las artes plásticas, porque digamos que todos tenemos un contacto cotidiano con la cultura. Como decía Carol hace un ratico, las industrias culturales están flotando y están en contacto con nosotros todo el tiempo. Entonces nosotros vemos series, vamos a cine, oímos música, compramos libros, pero yo siento que las artes plásticas siempre generan un miedo en la gente. Entonces, yo primero quisiera oírlos como, como qué es lo que piensan del arte, de las artes plásticas, si conocen el arte colombiano, si se han interesado
por ver exposiciones, si tienen artistas favoritos, si sienten, si están de alguna manera en la movida de todo lo que está pasando, como primero oírlos. ¿Alguien quiere empezar? O sea, no griten. Miguel, adelante, Miguel Chavarro. Hola, Carol y Fernando, un gusto. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Fernando, yo por ejemplo, siempre he tenido como cierta atracción, digamos, lo natural hacia las artes, pero obviamente nunca he contado con una formación estrictamente académica en esos temas. He tratado, por ejemplo, de tomar cursos en la universidad sobre historia del arte pictórico, apreciación del cine, de la música, ese tipo de cosas, porque siento que cuando uno pues ve a otras personas hablando del tema, como que uno es como una esponja y va absorbiendo esa forma de interpretarlo. Otra aproximación es obviamente la de tipo empírico que uno hace. En lo particular, a mí lo que más me fascina es la música clásica o académica, entonces yo procuro leer sobre el tema, ir a conciertos, ese tipo de cosas me entusiasma. Y principalmente eso, todo es una aproximación más así de tanteos, de paso a paso. Obviamente uno no pretende sabérselas todas, pero sí siento que tengo como la aspiración de aprender mucho más de eso con el ánimo divulgativo, tal vez, porque siento que es algo muy valioso que muchas veces por los afanes propios de la vida misma se pierde y se escurre como agua entre la mano. Chévere. ¿Quién más? Arancha y luego Daniela, ¿vale? Arancha y luego Daniela. Y creo que James después. Entonces, Arancha, porfa. Bueno, hola, Carol y Fernando. Mm, pues con respecto a las artes plásticas, yo usualmente digo que soy periodista cultural gracias a las artes plásticas, pero pues ahora mismo he estado como mucho más conectada con la literatura, pero llegué a este mundo gracias al Museo de Arte Contemporáneo, a quien siempre como que le agradeceré. Mi colegio era técnico en comunicaciones y solía llevarnos al museo. Entonces creo que desde ahí como que empezó un poco ese deseo de ir a las exposiciones. Casualmente yo hice prácticas en el colegio como en la emisora de la Uniminuto que quedaba al frente del museo, entonces siempre que podía me iba a ver las exposiciones y empecé a conocer al director, al historiador del museo. Y siento que eso de verdad como que me cambió totalmente la vida, o sea, me cambió mucho la perspectiva. Ahí fue que empecé a conocer el término periodista cultural, cuando una persona me dijo como, no, pues que aquí no existe el periodismo cultural, como hacen falta periodistas culturales. Entonces, desde ahí siento que mi amor por los museos, las galerías, el arte urbano y las artes plásticas se ha ido fortaleciendo y lo tengo como muy vinculado a mi profesión. Escribo sobre artes plásticas y literatura y es un amor de verdad muy bonito, pero también he conocido gente en procesos como Arbo, en donde he podido como tener la mediación entre lo que es la obra y la gente, y sí, mucha gente se siente muy ajena a las expresiones artísticas, al arte contemporáneo. Hay gente que pues no entiende, pero más que entender es como que también es tú sacas tu propio concepto y cómo mediamos entre, pues que esto no es para gente genia, que esto no es para expertos y que es para gente del común y que tú te puedes sentir tocado o tocada por una obra en general. Entonces, no sé, puntualmente encontrar la definición. Me gusta mucho lo que dices, porque voy a seguir. ¿Quién más tiene algo más que decir ahí sobre su relación con las artes plásticas? Daniela y James. Daniela. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, pues no sé si yo tengo una relación directa con las artes plásticas realmente, pero sí, digamos, me interesa mucho el tema de las imágenes en contexto, ¿no? Y cómo las imágenes construyen nuestros imaginarios de sociedad, ¿no? Entonces, cómo se ve el dolor y cómo se ve la felicidad y cómo se ve la guerra en este caso y la paz. Digamos que, digamos desde sobre todo el oficio audiovisual,
pues uno se acerca mucho a qué imágenes han constituido nuestro imaginario social, ¿no? Y las imágenes que nos han construido, digamos, en términos colombianos, pues han sido casi todas imágenes de la guerra, ¿no? Y las imágenes que nos bombardean normalmente son imágenes del dolor. Entonces, digamos que mi acercamiento es más un poco como la estética de las cosas es muy potente y como las imágenes que hay en nuestro contexto nos hacen, o sea, nos vinculan con nuestra sociedad y construyen nuestra identidad y nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Si esas imágenes son violentas o son de otras formas, pues también tiene que ver y tiene una importancia, ¿no? Entonces es más como eso. Ok. ¿Quién más? Yo. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias a Carol y a Fernando por el tiempo y por, digamos, que entrar en estos temas que son bien interesantes. En cuanto a la pregunta, pues yo considero realmente que, bueno, las artes plásticas son magníficas en Colombia, sin lugar a duda. Hay muchos referentes de artistas independientes que cada día fortalecen la cultura colombiana a través de sus formas de expresiones. Sin embargo, yo no me quisiera quedar solamente en las artes plásticas, porque en principio considero que el fenómeno del arte y el paradigma de estudio que invoca el arte es mucho más amplio. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre me he enfocado hacia el arte del vestuario y cómo las personas comunican una identidad clara con lo que se ponen. Entonces, en ese sentido, también es como un poco reconocer los artistas y los artesanos que tenemos en nuestro territorio. Varias comunidades indígenas actualmente trabajan con, bueno, diferentes proyectos de sostenibilidad para diseñadores colombianos, y yo creo que eso es lo que tenemos que reconocer, ¿no? También como un poco esa voz, bueno, para muchos invisibles, pero en realidad es muy visible porque todos nos vestimos, que en últimas hace parte de lo que es la sociedad bogotana en este caso. Entonces, viéndolo desde ese punto, sí he resaltado todo el trabajo que han venido haciendo estos artistas desde el vestuario, y realmente considero que en Colombia hay mucho talento y hay muchas formas de manifestar el ser, y siento que nosotros como gestores culturales y periodistas somos un poco eso, como defensores, ¿no? Defensores de la manifestación del ciudadano desde su, bueno, interpretación subjetiva en últimas. Y bueno, pues realmente el arte me parece muy positivo y me parece muy interesante que comencemos teniendo presente que el arte es algo que nos convoca a todos, ¿no? Y que es como un punto central a la hora de construir y desarrollar procesos culturales. Ok. ¿Quién más? No, creo que estamos. ¿No más? Creo que estamos. Si quieres, arrancamos con tu reflexión. Ok, no, quería empezar con lo que decía Aranza, porque me parece que si a todos les gusta la cultura, y pues yo creo que me invitaron para hablar de artes plásticas, entonces sí quisiera un poquito profundizar en la experiencia de ella. ¿Por qué? Porque me sentí identificado. Yo soy de Palmira. En Palmira no hay museos. Palmira no, pues eso no existe. O sea, es la mejor ciudad del país, pero digamos que desafortunadamente todavía no tenemos nomás el estadio del Cali. Entonces, las primeras exposiciones que yo vi fueron en La Tertulia, que es en Cali, y hubo una muy especial que yo tendría unos 15 años, 14 años, que fue en el Museo Rayo, de Roldanillo. Es un museo realmente muy bonito, cuando puedan vayan a verlo porque vale mucho la pena, no solo por la colección de Rayo, que es su fundador, sino porque siempre llevan exposiciones colectivas. Entonces digamos que la primera vez que un museo me tocó fue cuando yo tenía, lo que les digo, 14, 15 años, y fuimos al Museo Rayo de Roldanillo porque habían llevado los grabados de Goya de la Guerra. Y habían llevado una exposición de José Luis Cuevas de dibujos, porque Rayo era muy amigo de Cuevas, que era un artista mexicano muy importante. Cuando yo vi esa exposición,
fue amor a primera vista, porque pues es que además eran los desastres de la guerra de Goya, que eso sí a ustedes no les puede gustar nunca el arte, no pueden haber visto nada, que si ven los desastres de la guerra pues quedan conmovidos, quedan jodidos y quedan enamorados. Entonces ahí empecé a ver, digamos, como que mi ojo se dio cuenta que el arte era algo chévere. ¿Por qué? Porque digamos que en Palmira, pues las exposiciones que podía ver o los cuadros que podían ver, pues podían ser de una tía o unos paisajitos por ahí chuecos que estaban por ahí, o los afiches de Iron Maiden, que eran cool. O los famosos rayones de la pared, ¿no? Que dice la gente y resulta que hay todo un movimiento detrás. En esa época ni siquiera había todavía graffiti, buen graffiti, porque eran todos esos de Movir y todas esas vainas ahí. Entonces no existía nada de eso, pero entonces el encuentro con el museo sí creo que es algo definitivo. ¿Por qué? Porque el museo, como le pasó a Aranza, el museo tiene una figura que es el curador. El curador es una persona que trabaja en línea con el director y que está pensando todo el año qué va a mostrar, qué artistas buenos va a mostrar. Entonces, cuando uno va a un museo, uno tiene un 70% de posibilidades con que se encuentre con algo bueno. Entonces, ese es mi primer consejo. Vayan a los museos. ¿Por qué? Porque nunca se sabe con qué van a encontrarse. Aquí, digamos... Y ahí te interrumpo, te hago un paréntesis discúlpame, en Bogotá hay unos recorridos ahora nocturnos en los museos impresionantes, gratuitos. O sea, la oferta en Bogotá es que ya rescataron no solo los museos famosos como el del Oro, pues los tradicionales, el Nacional, a donde siempre solíamos ir, sino se pusieron en la tarea de hacer un registro uno por uno de todos los museos que había localidad por localidad y se dieron cuenta que había una cantidad anónima. A todos se puede ir de manera gratuita. A todos se puede ir y segundo, Colombia tiene una particularidad increíble y es que tiene una cantidad de artistas activos buenos que son fuera de serie. O sea, Álvaro Barrios, Miguel Ángel Rojas, Beatriz González, José Antonio Suárez, José Alejandro Restrepo. O sea, estamos viviendo un momento de las artes plásticas que es alucinante. Pero si me pongo a hablarles de eso, no les voy a hacer la introducción que tuvo Aranza, porque es que Aranza sí la tuvo. Entonces, Aranza tuvo una entrada al mundo del arte que es el Museo del Minuto de Dios, que es increíble además. Tiene una colección 1A. Cuando puedan vayan a ese museo. La verdad es que tiene mala prensa. No llaman y no avisan que hay. O sea, es una pena porque es un gran museo. Pero, digamos, para continuar con el cuento y para hacerles bien la introducción, aquí un hecho que cambió todo, que fue la donación Botero. Botero tenía el trauma, digamos, de haber tenido que salir del país para ver grandes obras de arte. En una entrevista chévere que le hice, el tipo se fue a aguantar hambre. Sí, se buscaban becas, se iban por Buenaventura, o sea, hacían lo imposible para salir del país para poder tener contacto con las grandes obras de arte, porque pues aquí no hay mucho. Entonces, si ustedes quieren tener una buena introducción, yo lo que les recomendaría es vayan primero a la colección Botero. ¿Qué tiene la colección Botero? ¿La conocen bien o no? ¿No? Bueno, la colección Botero tiene un Dalí que es una maravilla. Un Dalí que, si ustedes lo miran esa obra, van a sentir lo que yo sentí esa vez con los grabados de Goya. Tiene un Picasso increíble, tiene un Miro increíble, tiene un Bacon ni el berraco, tiene unos impresionistas increíbles, tiene una colección de dibujos impresionante. Entonces, cuando vayan a la colección Botero, no vean los Boteros,
primero. O sea, hagan primero todo el recorrido internacional. ¿Por qué no vean los boteros primero? Porque ustedes ya conocen Botero. Botero es parte ya de nuestro ADN. Entonces, igual, cuando vean los boteros, también se van a arrepentir de lo que han pensado muchas veces de Botero, o no han pensado lo mismo de Botero muchas veces. ¿Qué han pensado de Botero? Díganlo en voz alta, por favor. Que es muy repetitivo Okay. y que no es, pues, muy respetado en ciertos círculos del arte, tal vez. Ok. Miren, yo tuve una experiencia con Botero ahorita que me conmovió profundamente. Me invitaron estaba en un viaje en Oslo, en Noruega. Y en Noruega, pues uno tiene que ir a ver el Museo Munch, el del grito. ¿Saben cuál es el grito, no? No sé si lo tienen clarísimo. Hay otro lugar que se llama el Parque Vigeland, que hagan de cuenta, es una vaina como el Parque Simón Bolívar, pero lleno de esculturas. O sea, una vaina y de un solo artista que es Vigeland, y es una cosa alucinante, porque al final hay un monolito, como un obelisco, que está hecho de cuerpos desnudos, como de 20 metros de altura. Dice, wow, esa vaina qué. Y en medio de las vainas, alguien me dijo, oye, tienes que ir al Parque Eckerberg. Y yo, pues, tengo que ir al Parque Eckerberg, que hay en el Parque Eckerberg. Entonces me dijeron, vaya al Parque Eckerberg, que es un bosque que tiene esculturas de artistas de todo el mundo. Entonces me fui, cogí un tranvía, llegué hasta allá. Todo gratis, ¿no? Esto es todo gratis. En el mundo civilizado todo es gratuito. Entonces llego al Parque Eckerberg, entonces encuentro Rodin, una escultura en la berraca, Luis Bourgeois, unas vainas ahí increíbles, y es un bosque. Hagan de cuenta estar en los cerros caminando, y apenas iba caminando ibas encontrando esculturas de todas partes. De pronto Damien Hirst, unas vainas, no, wow. Cuando de pronto me encontré con un botero, y lo más bonito de todo es que era la única escultura en la que los niños estaban jugando. En todo el parque había niños por todos lados, y en el botero esos niños estaban felices encaramados en esas esculturas. Entonces revisen su relación con Botero, porque realmente es un gran artista. O sea, realmente puede ser el artista colombiano más importante de todos los tiempos, que al ser tan famoso y al estar tan sobreexpuesto, pues pasa lo que ustedes dicen. Uno puede sentir que es repetitivo, que es tal, pero pues el tipo tiene él empezó pintando flacos. Si ustedes se van a buscar sus pinturas en los 50, son unas vainas alargadas, y el tipo encuentra, digamos, el secreto del volumen un día que pinta una mandolina, una guitarra, y la mandolina le hace un huequito chiquito, y entonces el tipo la vio, pues, o como la vemos nosotros, vio una mandolina gorda, y ahí empezó a desarrollar todo. En la colección del museo van a ver cómo Botero se relaciona mucho con el arte clásico, con el Renacimiento. El tipo en los años 50, 60, que se va a Italia, el tipo llega a España. De España se va a París, porque ahí estaba pasando todo, que era donde estaba Picasso, donde estaba todo. Y de pronto en una librería ve un libro de Piero della Francesca, y entonces el tipo dice, no, yo me tengo que ir a estudiar el arte italiano. El tipo compró una moto, se fue con un payanejo desde París hasta Roma en moto, luego le compró la otra mitad de la moto al señor y se la pasó todo el tiempo recorriendo Italia, todos los pueblitos italianos en una moto, buscando los frescos italianos, y de ahí sale la obra de él. Entonces, ¿por qué he hecho toda esta carreta? Porque
el arte es una cosa en la que uno se tiene que empezar a meter y solo se mete cuando empieza a ver cosas que le gustan. Entonces, mi consejo es vayan a la Luis Ángel Arango, vayan a la colección Botero, entren en ese viaje y de ahí la siguiente visita, porque además uno puede ir ad infinitum, van a ver que la siguiente parte de la, de la Luis Ángel Arango, al fondo, está toda la colección de arte colombiano. Y en toda esa colección de arte colombiano, ustedes van a encontrar, por ejemplo, la violencia de Obregón. ¿Saben cuál es la violencia? Cuénteles, Aranza, usted sí sabe. La violencia es una obra que, o sea, apenas uno la ve, parecen dos senos. Digamos que uno la ve y uno dice, estos son dos senos. Y creo que en realidad son dos senos. Es como, pero claro, puede ser dos senos, pueden ser dos montañas. Y eso, es un cuadro el fondo es como un fondo entre rojo, tiene como unos matices ahí, pero pueden ser dos montañitas, pueden ser dos senos. Es como una mujer que está acostada y se ve los dos senos, pero pues Fernando puede explicarlo mejor. Si quieren, googleanla. Googleenla y van a ver esa vaina tan salvaje. Porque es la imagen de una mujer asesinada, embarazada. Y es una obra clave del arte colombiano y está en esa colección. En esa misma colección está el Colombia de Antonio Caro. ¿Saben cuál es el Colombia de Antonio Caro? Googleenla y van a sonreír. Pongan Colombia, Antonio Caro. ¿Por qué les parece simpática esa obra? Bueno, pues personalmente para mí me pareció gracioso es porque yo soy adicto a la Coca-Cola. Entonces de una vez uno dice, en vez de decir Coca-Cola, dice Colombia, entonces por eso me pareció muy gracioso. Ok. Pero ¿qué más dice? Si la miras, ¿qué más dice esa obra? Te quedas mudo. No sé, me parece que él hace como, o sea, de hecho él siempre ha sido así, ¿no? O sea, todas las obras de él tienen que ver como con esa onda de marcas populares, pero siempre las hace como muy autóctonas, ¿no? Antonio fue un genio. Antonio hizo 7 obras en su vida. Se murió con 7 obras. Pero pues cada una era como una obra maestra. Entonces el tipo, por ejemplo, hay otra que busquen Todo está muy caro. De Antonio Caro. ¿La encontraron? ¿Qué les dices ahora?
Aranza, que usted es mi partner en este viaje. Pues las veces que la he visto, como que cada vez que la veo encuentro otro detalle. No me había fijado bien en la fecha, que es en 1978, todo está muy caro. Y Y luego es vigente. como... Es una Claro, cosa... y en el 2022 también. Claro, Antonio hizo varias versiones de esa obra y además ponía, por ejemplo, en Cali todo está muy caro. Me iba a Puerto Rico, en Puerto Rico todo está muy caro. Entonces es una obra que mantiene una vigencia impresionante todo el tiempo. Entonces, Si la pone ahorita pega. ¿ah? Si la pone ahorita pega. La pone ahorita pega. En Sí. cualquier momento está vigente. Entonces, Antonio y el Colombia Coca-Cola, pues la hizo en los 70s y pues evidentemente hablaba como del consumismo, de la globalización. Una crítica. Antonio habló de la globalización cuando todavía la palabra no existía. En los años 70 la palabra globalización no existía y él ya se pilló que la Coca-Cola era algo que nos tocaba a todos. Entonces, Churri, para ahorita terminar 15 con la Luis minutos, Ángel, entonces 15 20 hagan minutos ese salimos, recorrido. ¿vale? Cuando ustedes ya tengan hecho ese recorrido, ustedes ya, digamos, hicieron un curso de historia del arte avanzadísimo. Ustedes ya son unos putas. Cuando ustedes hayan visto esas obras, de verdad, se los juro. Porque es que miren, hay unas obras tan importantes, por ejemplo, en la colección Botero, que hay obras de 40 millones de dólares, 20 millones de dólares. O sea, el Picasso no baja de 20 o de 30. El Bacon tampoco. Es más, cuando vayan se van a fijar que hay unas obras que tienen un puntico rojo. La última vez pregunté por qué era el puntico rojo. ¿Saben para qué es? ¿Ah? ¿No Creo sé, que es ¿por qué? porque ya está vendida. No, eso es en galería, esto es en el museo. No se puede vender. No, para que los vigilantes sepan cuáles tienen que rescatar primero. Entonces, échensela a Luis Ángel, de verdad, échensela a Luis Ángel porque las obras que hay de verdad son de muy buen, de un primer nivel increíble. Es más, les voy a contar otra anécdota divertida. ¿Se acuerdan cuando vinieron los Rolling Stones? ¿Cierto? Por esas vainas de la vida me llamaron a preguntarme que si yo conocía a alguien en la Luis Ángel. Entonces yo, sí, yo conozco. ¿Por qué? No, es que los Stones quieren conocerlo, entonces que si les abren el museo. Entonces, esa fue la no portada de bocas más divertida que no hicimos, porque yo me conseguí a Rubén Afanador que estaba acá, teníamos un camión alquilado para poner un telón blanco en la mano de Botero que está en la entrada, y nos imaginábamos a los 4 Stones ahí posando en la mano. Hicimos toda la vuelta, hicimos la producción, hicimos todo, y al final los tipos dijeron que no, porque era su día de descanso. Y luego de la Luis Ángel, muy contentos, me mandaron las fotos de Mick Jagger recorriendo el museo. Entonces, si Mick Jagger, que conoce todos los museos del mundo y se descrestó con la Luis Ángel, es porque algo tiene, ¿no? Entonces, una vez hecho ese recorrido, la siguiente estación que les recomiendo es el Museo Nacional. El Museo Nacional generalmente no tiene una muy buena colección, tiene una muy buena exposición temporal. Ahora está justamente la de Antonio Caro. Y en el último piso, pues, sáltense todo lo de precolombinos, todas esas vainas, porque les estoy haciendo una introducción al arte moderno. En el último piso hay unos boteros muy buenos, unos Ramírez Villamizar muy buenos, unos Negrets muy buenos, y ahí termina la introducción al arte colombiano. Luego seguirían con el Museo de Arte Moderno, estar viendo qué exposiciones hay.
al Museo del Minuto de Dios, que es increíble. Y cuando ya terminan de hacer esos recorridos, que son, digamos, los básicos, ustedes ya son unos expertos, ustedes ya son unos putas. Ustedes ya entendieron, ustedes ya asimilaron, y ahí pasan al siguiente nivel, que son las galerías. ¿Alguno de ustedes ha ido a una galería? ¿A cuál ha sido, Juan? Es que ahorita no me acuerdo el nombre, pero alguna vez en Buenos Aires tuve que ir a una galería. Ok. Sí, ¿Qué te creo que llamó fue la la única vez atención? ¿Qué te llamó la atención del espacio galería? pues, yo no soy de como un contexto social que suele frecuentar las galerías, entonces el primer choque siempre es como, es un lugar en el que no voy a volver a estar y en el que probablemente nunca, o sea, nunca he estado y probablemente nunca vuelva a estar. Obviamente esto pues era una visita universitaria, entonces pues nos trataron como mucho más con cariño y nos explicaron la obra, pero sí parece un lugar en el que se comercia arte y que va más, es netamente eso, más allá de lo explicativo que puede hacer o no la galería. Ok. Todo el mundo le tiene miedo a las galerías, pero más allá de la cosa social que tú dices, que pues efectivamente es un lugar donde se vende arte, o sea, y pues se vende caro en general, ahí es donde, en las galerías es donde uno realmente le toma el pulso al arte en Colombia o a un país. ¿Por qué? Porque ahí es donde están apareciendo todo el tiempo nuevos nombres y los viejos cacrecos que ya están consagrados es donde donde se hacen ricos. Pues de algo tienen que vivir, ¿no? Pues tampoco estamos tan fregados. Entonces, la galería lo que tiene, y si ustedes son periodistas culturales, la galería es realmente donde ustedes toman el pulso, porque en las galerías los artistas incluso arriesgan más, porque las exposiciones en solitario en un museo pues son escasas, digamos, o sea, que si a Juan le hacen una exposición individual en el Museo de Arte Moderno, pues es porque ya tiene más o menos 50 y tantos años, tiene una carrera brillante, ha expuesto en 1.000.000 de partes y pues ya se merece un gran homenaje. En las galerías, entonces uno encuentra a los artistas de 30 años, de 20 años, de 40, donde muestran como todo y ahí es donde uno encuentra el pulso. Pero solo van a tener esa seguridad de entrar a las galerías y de entrar a ese circuito cuando hagan el circuito que les dije. Porque si no, tampoco van a entender de qué es lo que están viendo. Y tampoco van a tener la confianza para preguntarle a la gente. Porque todo esto es diálogo. O sea, todo esto es charladito. Todo esto es charlado. O sea, yo llevo 20 y pico de años escribiendo de arte y todavía no me animo a escribir sin hablar con los artistas. Porque ahí es donde uno enriquece y ve todo. ¿Qué ibas a decir? Que te faltó mencionar también el MAMU, ahí en ese mismo recorrido. El MAMU, el Museo de Arte de Miguel Urrutia, que queda también pues es que ahí está en el circuito. Ahí en sí esa zona de... Solo que ahí las exposiciones son itinerantes, no es como que tengan una colección. Ajá. Ahí son temporales. Pero ahí también es chévere. Ahora hay una de Cecilia Vicuña, que es una artista chilena que está famosísima. Es que en Bogotá además hay unas exposiciones de súper primer nivel, de verdad. O sea, la Cecilia Vicuña le dieron el León de Oro en Venecia, es el premio de los premios más importantes, y viene a exponer en el Guggenheim. Entonces, pues... Va a estar este fin de semana haciendo un performance, sí, por si alguno quiere ir. Yo mañana la voy a entrevistar justamente. Pero pues frente a lo que tú decías, Juan, es que también hay que romper imaginarios. Eso de que le digan a uno que uno no puede entrar a una galería si no tiene con qué comprar un cuadro de 60 millones de pesos es algo que ya se sale de contexto. Usted tiene que romper esos imaginarios, ir, arriesgarse, a hablar con la gente, y además no solamente existen las galerías de Pupi, sino hay una cantidad de galerías ahora locales en donde usted puede ir, acceder gratis, hablar con la gente,
conocer artistas jóvenes y bueno, pues si usted no es un experto, yo no soy un experto por ejemplo, todo lo que está contando Fernando, yo no tengo ni idea, él es experto en ese tema, pero soy de las que me meto en donde sea y hablo con quien sea y algo aprende uno. Y esos imaginarios uno definitivamente más si es periodista, tiene que romperlos, tiene que romperlos. Yo puedo saber cero de Botero, pero yo soy capaz de ir y hacerle una entrevista a Botero y hacerle buenas preguntas. ¿Sí me entiendes? Y eso lo tiene que tener muy claro un periodismo, quitarse sus paradigmas de la cabeza y tener la capacidad de hablar con quien quiera. Seguramente cuando usted le escudriña la vida se va a dar cuenta que es un ser humano igual que usted, con miedos, con resentimientos, con una cantidad de virtudes y va seguramente a sacar un artículo mejor escrito que cualquier otra persona. Entonces, romper esas cosas que uno tiene en la cabeza es súper importante a la hora de ser periodista cultural, político, de orden público, de lo que sea. No, usted rompe esas barreras y le salen unos escritos y unos productos periodísticos buenísimos. Ese sería mi consejo para ese comentario que tú hiciste. Métete eso en la cabeza. A veces que ni siquiera el idioma. Yo que no soy avesada en los idiomas, a veces me las he ingeniado y saco la entrevista y ya saco el artículo. Eso es muy importante. Eso es muy importante para un periodista. Y en el arte el arte es vicioso. El arte es súper vicioso. El arte es de las cosas que lo puede a uno llevar a la ruina del vicio. Eso es una droga. O sea, yo tengo amigos coleccionistas que los coleccionistas son tan adictos que terminan alquilando bodegas para guardar obras, o sea, porque no les caben en la casa. Y tienen la casa empeñada. Tienen la casa, o sea, saben, es una delicia. Y los artistas en general son personas muy generosas. Son muy generosas, o sea, usted le habla a cualquier artista y el artista se abre de inmediato y te gasta todo el tiempo que vos querás hablando de su obra, hablando del mundo, hablando de la vida. O sea, a mí me fascina, por ejemplo, ir a los talleres de los artistas, a parchar, a ver qué es lo que está haciendo, en qué está trabajando, por qué está trabajando, porque son unos procesos mentales muy sofisticados. Ahorita llegué tarde aquí porque estaba viendo una exposición en la Galería Sextante de un artista que yo ni siquiera conocía, María Fernanda Patiño. Es su primera exposición sola. Por eso les decía que las galerías es donde uno coge el pulso, porque ahí es donde está viendo nombres nuevos. La obra de ella es una serie de dibujos. Ella se rayó un poco con las madres de Soacha. ¿Por qué? Porque dijo, nosotros vimos a estas señoras, pero no vimos a quienes mataron, las víctimas, las víctimas reales. Entonces ella hizo una investigación de las víctimas, de las personas que han matado, los jóvenes que han matado, y se dio cuenta que se los llevaron de Soacha y los enterraron en norte de Santander. Y mientras hacía la investigación, encontró que en norte de Santander se estaban extinguiendo varios árboles, desapareciendo por tala, por destrucción de bosque nativo. Y la obra es una serie de dibujos que mezcla los cadáveres de estos muchachos o las historias de estos muchachos con los árboles que se están extinguiendo. Una vaina bellísima, sobrecogedora, inteligentísima, y pues que tiene un trasfondo que va mucho más allá de lo que tú decías, Juan, de una galería comercial. O sea, y por ejemplo, ya en lo que me toca a mí, que es en lo local, hay experiencias también muy similares, muchas veces no de artistas conocidos, no tan conocidos, sino de emergentes. Un ejemplo de eso es lo que está pasando en el Bronx. Yo tuve la oportunidad de estar allá cuando estaba ocupado, cuando pues estaban los Saiyajines, hacer crónicas del sitio, de las desapariciones, de los
de los que fueron metidos en ácido, bueno, toda esa historia truculenta que todos conocemos del Bronx, pero en este resurgir, en la renovación urbana que se está gestando en ese lugar, las mismas personas que vivieron en el Bronx, que en algún momento de sus vidas fueron adictos, están empezando a contar su historia a partir del arte. Entonces unos pintan, otros cuentan historias, otros hacen poemas y es así como estos movimientos culturales van contando también en el caso de una ciudad como Bogotá esas historias de vida, ese pasado histórico que tienen sectores como lo fue el Bronx, que es que el Bronx se pasó por 1000 cambios diferentes. Entonces, así como Fernando los invita a conocer ese arte que surge de ese paraje violento del país, como lo que pasó en Suacha, en Bogotá también hay muchos escenarios en donde ustedes salen de los museos de ese recorrido en donde los invitó Fernando y se van a estos puntos de la ciudad en donde también pueden rescatar una cantidad de movimientos culturales que están rescatando la historia de Bogotá. Por ejemplo, había una persona que se dedicó a contar cómo tantas prostitutas de el Santa Fe fueron asesinados por agentes del DAS. Y él hace toda una obra a partir de esas historias de estas mujeres. Yo, por ejemplo, estuve en el camino hacia La Calera haciendo una nota sobre que la gente le fastidiaba que los vendedores de piedra estuvieran al lado de la vía. Entonces yo fui a hacer, bueno, ¿ustedes por qué están invadiendo esto? No están dejándolo paso a la gente. Pues resulta que detrás de esos escultores había una cantidad de familias que habían vivido por años de ese arte y que sus compradores eran extranjeros, familias adineradas y que venían única y que sabían cuál era el más avesado en tratar la piedra y se iban hasta allá a hablar con ellos. Entonces la ciudad está plagada, sí, de todos estos sitios tan emblemáticos para Bogotá, de artistas reconocidos que sin duda, si ustedes son periodistas culturales, tienen que conocer. Uno tiene que tener un conocimiento base de todos estos artistas tan importantes para Colombia y ahora reconocidos a nivel mundial, pero también hay que aprender a reconocer el arte desde lo local, porque en lo local uno se encuentra unas maravillas impresionantes. Y ya no hablando de artes plásticas y de otros movimientos culturales. Si ustedes se van al 7 de agosto, se van a encontrar con unos artesanos del cuero que les cuentan unas historias impresionantes de cómo familias vinieron y empezaron a trabajar el cuero y terminaron por tener su empresa. ¿Sí? Lo que les contaba de San Cristóbal, de las familias que manipulaban el vidrio, lo que les contaba de la chicha, por ejemplo. Lo que está pasando en San Victorino con estos artistas. Alguien estaba hablando ahí de la moda. En San Victorino pues ya están emergiendo una cantidad de gentes, de personas que dijeron, no, pero acá nosotros, ¿quién nos va a creer si acá nosotros vendemos? Es al por mayor, ¿quién va a pensar que esto es moda? Pues no, sí, pues allá se está gestando en sus maneras, en sus formas, unos movimientos, unos eventos a partir de la moda. Incluso de los habitantes de la calle hicieron, me acuerdo una vez, una presentación que tiene su historia, que le guste o que no le guste, es igual que con el arte de los grandes y reconocidos artistas. Está a usted a disposición de que le guste o no le guste, ¿sí? Pero lo que sí rescato mucho de lo que dice Fernando es que conózcalo, como dese la oportunidad de conocer a Botero, dese la oportunidad de conocer las obras de artistas emergentes, dese la oportunidad de conocer sectores de Bogotá desde otros ámbitos, desde otros, por ejemplo, de la perseverancia, todos hablamos y me incluyo de la violencia, la perseverancia, pero hay una cantidad de cosas y de historias que hacen rica a una ciudad. Entonces eso también es muy importante rescatarlo, sobre todo desde nuestra profesión. Y así usted no sea experto, siempre escudriñe a la persona que está entrevistando, escudriñela como quien coge un trapo y lo retuerce, porque algo interesante sale. Okay. Algo interesante sale. Excelente, bueno, nuestro tiempo es súper corto, sé que estamos muy apretados y lo intentamos comprimir en una charla muy corta, dos temas que son súper grandes. Bastantes. James tiene una pregunta, James está alzando la mano, ¿tiene una pregunta, James? No. Pues más que una pregunta, era como un poco resaltar lo que mencionaba Carol, que realmente sí, las personas que digamos que han trabajado con el tema de fortalecer las industrias a través del vestuario en San Victorino,
reconocen que en Colombia hay tradición, hay artesanos y que hay mucho talento. Entonces, también me gustaría mencionar que muchas trabajadoras sexuales del Santa Fe, pertenecientes a la comunidad LGBTI, también han hecho eventos, desfiles, en donde han promovido una estética diferente, ¿no? Particular, pero también visible en la escena cultural de Bogotá. Era básicamente Donde como un cuentan aporte su también. historia. Total, Y exactamente. es súper importante no conocerlas desde un solo ámbito, sino desde su historia. Ok, entendido. Miguel Chavarro. Sí, yo quería preguntarle tal vez a Fernando, bueno, después de esta etapa, digamos, de introducirse y sumergirse en toda esto con lo relacionado a las artes plásticas, cuando ya se trata de elaborar estos productos comunicativos y llegar a la gente, ¿cuáles serían como esas claves para obviamente no abrumar a la gente con todo, como con una cachetada ahí de información, sino tratar de amenizar la aproximación a una obra independiente de sus características estéticas? Es pura escritura. Digamos, los curadores en general, yo siempre he creído que los académicos y los curadores de arte le han hecho mucho daño a las artes plásticas de alguna manera, porque al ser un mundo tan pequeño, en los 90 hubo como los 90 y comienzo de 2000, eso estaba demasiado influenciado como por los franceses, por Derrida, Foucault, no sé qué. Entonces todos esos textos eran una cantidad de citas sobre citas y sobre citas y era insoportable de leer. Mi modelo siempre fue Robert Hughes, siempre ha sido Robert Hughes, que era el crítico de Time, que si pueden consigan su libro que se llama Toda Crítica. Esa vaina es deliciosa de leer y uno se mete y uno entra muy bien a las obras de arte a través de esos textos. Otro que tiene unos textos increíbles hay un libro de Antonio Caballero que se llama Paisaje con figuras. En ese libro en particular hay un texto sobre Francis Bacon que es como, marica, si alguna vez me escribo uno de esos así de bueno, me doy por bien servido. Y yo particularmente, pues que volví a escribir en el periódico en los últimos 2 años por cuenta de la pandemia y volví a escribir de arte, cosa que agradezco bastante, porque en las revistas yo pues, no tenía tiempo, y así hacía era más entrevistas. Pues siempre trato de contar bien el cuento. ¿Y qué es contar bien el cuento? Un poco contar lo que uno vio, y contar la experiencia en la que estuvo, y también el cuento del artista. El cuento del artista siempre es esencial. Y ya lo de los lectores es una vaina misteriosa. Por ejemplo, hubo uno que escribí el año pasado, que era de un artista outsider que yo siempre me había gustado mucho y siempre me había intrigado mucho, que se llama El Papas. El Papas es un señor, les voy a mostrar una obra. ¿Ustedes qué creen que es esto? No, papa. Digan la verdad, no intenten sonar inteligentes. Se fue a la cocina y sacó una papa de la olla. Bueno, El Papas... Una papa petrificada. No, el Papas hace papas de cerámica. Son obras hiperrealistas. Si quieren, busquen les pongo el link. Porque es que esa vaina es alucinante. Es una obra alucinante y yo siempre había tenido esa obra como porque el tipo, lo que les digo, es un outsider. El tipo abría un puesto de papas de pronto en Arbo al año siguiente y durante un tiempo yo creía que era un artesano. Yo decía, ¿este tipo quién demonios es?
y tuvo una exposición, me fui, le hice el cuento y esa historia se volvió súper viral, no sé por qué. Churri, O sea, esa historia ve se poniéndote volvió... zapatos Y si la leen, y les alistándote. mando el link. Hice una trampa para que se leyera. Ay, Solano, ¿usted puede mandar el link que se me trabó esta vaina? Mándemelo al chat y No, es que se me se trabó usted. Sí. busque, es que se me fregó acá. Listo, ¿qué busco? Busque El Papa hace el tiempo. Se va a salir por justicia, ¿o qué? ¿Ah? Va a salir una nota de justicia. Suena un alias. No, ahí sale. ¿Dónde está? Sí, ahí ya Juan y yo lo comparto. El de la papa criolla en 130 millones. Exacto. Entonces, miren, la trampa fue esa. Hice una trampa infame que fue utilizar el precio de la papa como de obra de arte, son 130 millones. Y como la foto, si ustedes ven, pues el tipo es hiperrealista. Entonces, ¿sí ven la papita criolla? Pero mire, con ese ejemplo que les está dando Fernando, ustedes pueden, digamos, entender cómo una persona que puede no estar interesada en arte puede entrar a un artículo y enterarse de una historia súper bonita, ¿no? Y aprender de arte. Entonces, ¿no? Entonces, eso es súper importante, esos ganchos, que no sean mentira, ¿no? No, porque eso es verdad, Pero si se pueden utilizar esos ganchos para comenzar a meter a la gente en eso, genial. Es un excelente ejemplo de eso. Y tratar de echar bien el cuento. O sea, el fin de semana escribí de una exposición increíble de María Elvira Escayón y me echó el piropo más bonito que me han echado en mucho tiempo, porque me dijo, oye, qué chévere que puedes contar de una manera simple cosas tan complejas. Porque exacto. la obra de ella escribir bien no es escribir enredado, ni utilizar los términos más rebuscados. Una vez en un artículo, un periodista de la sección Bogotá escribió en una nota hablando de árboles, para no repetir más la palabra árboles, individuos arbóreos. y nos llamaron, o sea, nos matonearon durante un mes para escribir individuos arbóreos. Y en arte es muy común que pase eso. No, en arte hay muchas palabras que uno no domina. En arte es muy fácil y los mismos curadores caen mucho en la trampa de utilizar la misma palabrita y la misma cita para caer en eso. Entonces, mi consejo realmente o pues al menos como yo lo veo, es que el arte es algo que a mí me emociona profundamente, es algo que me gusta mucho y yo quiero que mis amigos y las personas que yo quiero que me leen se interesen por ver eso que yo vi y que me emocionó tanto. Entonces ese es mi consejo, como que si algo les gusta, traten de que el texto quede lo suficientemente encantador para que alguien se interese, porque evidentemente pues no es algo masivo, o sea, pues no, pero definitivamente lo que yo siento es que los artistas estamos en un momento tan especial del arte colombiano que es un pecado perderse lo que está pasando. O sea, lo que está ocurriendo no es normal. O sea, nosotros estamos en el concierto internacional, los curadores internacionales tienen los ojos en Bogotá como un lugar al que tienen que visitar para ver qué está pasando. Entonces es mucha, pues es que de verdad yo estaba en Oslo, es que esa mierda queda muy lejos. Y una curadora finlandesa
me dice, ay, tú eres colombiano, entonces tú conoces a José Roca, que el curador, y entonces se puso a hablarme de artistas colombianos, una señora finlandesa. Entonces es algo que está ocurriendo y creo que incluso los artistas están contando mejor lo que está pasando, la guerra, todo lo que está pasando en el país, mejor que los escritores en este momento. Claro. El otro punto que no se pueden perder es el con monumento de Doris Salcedo. ¿Fueron alguna vez? Miren, esa obra, tuve dos experiencias que me impresionaron mucho. Uno, fui con mi mamá y se puso a llorar. Lo que le impresionó la obra. Y mi hijo, que tenía 9 años y es bastante sofisticado, habíamos visto una exposición de Henry Moore en Buenos Aires. Y entonces llega y ve la obra de Doris, se da cuenta lo que es y me dice, papá, esto es mejor que Henry Moore. Y yo no tengo que llamar a Doris a contarle. Ese comentario está... Y de verdad es mejor que Henry Moore. O sea, esa obra tienen que verla y no se las cuento porque la tienen que ver y la tienen que sentir. Tienen que sentir esa obra y tienen que conectarse con eso porque es demasiado impactante. O sea, cuando uno ve esa obra, la camina, la toca, uno dice no puede ser. De verdad. Ok, ok, chévere. Bueno, no sé si haya otra pregunta. Eh, Había visto que hay una mano alzada, pero bueno, no sé si haya más preguntas. Eh, Sé que apretamos bastante el tiempo y el cuento es largo, obviamente. Podemos buscar otro espacio en algún momento para ampliar más si es posible. Pero bueno, esta era una conversación corta que intentamos abrir a lo último de nuestra experiencia de Manada 2.0. Si tienen preguntas sobre industrias culturales, que es un tema que tenemos ahí flotante todavía, no sé si alguien tiene alguna inquietud específica sobre el tema, para aprovechar a Carol. Y bueno, pues evidentemente muchas gracias a Fernando también que nos abrió este espacio para armar como una especie de recorrido de cómo meterse en el arte desde Bogotá. Me parece que ha sido clave y contundente. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? ¿Estamos? Bueno, no sé si alguno de ustedes quiera cerrar, que Carol, Fernando, alguna idea con la que Bueno, quieran yo cerrar. para cerrar, pues no, les agradezco mucho por este espacio, por escucharnos a los dos. No desprecien, mi consejo es que no desprecien ninguna historia en la calle. Detrás de un poste puede haber una gran crónica. Y esa es una oportunidad para caminarse la ciudad de palmo a palmo, sin discriminar ninguna localidad, porque hay unas cosas y unos cuentos maravillosos. Y solo caminándose una ciudad es donde uno puede encontrar la cantidad de frutos que uno puede recoger para luego convertirlas en un producto periodístico. Entonces no se nieguen esa oportunidad, camínense en la calle con una libretica y un esfero, con una libretica y un lápiz. Y cada vez que vean algo que les genere curiosidad, anótenlo. Y así ustedes piensen que qué historia tan chimba será esa, de pronto a alguien le interesa y esa es la historia que termina marcando más. Entonces, ese es mi consejo, háganlo siempre, siempre, si van en un bus, si están caminando, si están con su familia, si están en otro país, en Europa, donde sea. Lleven su libretica y su lápiz y no desprecien ninguna historia de la ciudad. Hay una cantidad de industrias culturales, una cantidad de historias detrás de este tema que son súper importantes para que la gente las conozca. Y ya cualquier cosa, pues ahí están mis datos, si alguna vez necesitan algo, un consejo o cualquier cosa que dentro de nuestra experiencia nosotros les podamos colaborar con muchísimo gusto. Excelente, Carol. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Alguna? No, no, en serio, vayan a la colección Botero y vayan al Contramonumento de Doris, que les queda ahí todo cerquita, de verdad. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, listo. Muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a los participantes que mañana están graduándose.
de la experiencia de Manada 2.0. Entonces, Felicitaciones a todos. Congratulations. excelente. Bueno, entonces, Bueno, chao muchachos y chao compañeros. chao. Muchas gracias, chao. Gracias. Chao, Muchas chao. gracias, buenas noches, que estén bien. Chao, chao. Feliz Feliz noche. noche. Dios mío.